Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Quiero que se profesor. encuentren. Buenas tardes, maestro. Hola, hola, ¿qué Eh, tal? Bien, me gustaría saber si tenemos la pantalla, la presentación en pantalla. Sí, así es. Sí se ve muy bien. Y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Nuestra sesión es la número 3. Vamos a ver lo que es análisis y gestión de riesgos de la seguridad en informática. Y vamos a realizar nuestro respectivo quiz del día de hoy. Bien, vamos a arrancar lo que es gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos en ciberseguridad? ¿Alguien me puede contestar esta pregunta? ¿Un comentario de lo que es, qué es la gestión de riesgos? ¿O qué se entiende por la gestión de riesgos? Un conjunto de salvaguardas. Un conjunto de salvaguardas, bien. ¿Alguien más? Donde se toman aquellas decisiones de las salvaguardas que van a usar en caso de algún evento inesperado. Bien. ¿Alguien más? Los planes de contingencia que se tienen. Los problemas de contingencia. Dice Olimpo, un listado de eventos o planes de mecanismo ante emergencias o eventos inesperados. Muy bien, vamos a ver lo que es, como concepto, podemos definirlo, que es el proceso en identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden afectar la triada. ¿Recuerdan lo que es la triada? La confidencialidad, la integridad y Disponibilidad. Disponibilidad. sí, la Muy bien. disponibilidad. Conocida como, sí, muy bien, excelente. Y la disponibilidad. Bien, la regla de oro es que las expectativas de seguridad sobre nuestros activos de información se pueden concretar en objetivos de la seguridad de la información específicos. ¿A qué nos estamos refiriendo con ello? Ya hablamos de la triada SID, lo vamos a dividir en estas categorías que, como ya lo mencionaron, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Recuerden que mis activos de información, pues pueden ser los datos digitales, los activos intangibles, lo que es el software, sistemas operativos, bases de datos, etcétera. Bien, ¿qué ponen aquí? Dedicar tiempo para explicar. Sí, vamos a explicar un poquito también sobre la tarea. Metodologías y herramientas. Bien, vamos a hablar cuáles son las metodologías actuales que se utilizan para la gestión de riesgos. Podemos encontrar lo que es la metodología Magerit, que es con la herramienta Pilar, y esto se usa en España principalmente. Este tipo de herramienta como la Magerit y su herramienta, lo que es la Pilar, tenemos que se basan en el ISO 31000, el 31000 y las series 27000, específicamente la 27005, que es la gestión de riesgos. En Latinoamérica tenemos lo que es la herramienta Octave, que esta herramienta o metodología es también para gestión de riesgos, que se basa específicamente en la gestión de riesgos en la información, en la ciberseguridad. Es por ello que se utiliza mucho más. A diferencia de lo que es la Magerit, que también utiliza la 31000, utiliza 31000 porque esta gestión de riesgos tiene un alcance mayor. No específicamente se basa en la información, sino a todas las áreas, a toda la organización. En cambio, las series 27000 se basan específicamente en lo que es la información. Bien, aquí en pantalla tenemos pues algunas diferencias en lo que es el Magerit y el Octave como cuestión de metodología. Como verán, el origen de Magerit lo encontramos en España, el de Octave en Estados Unidos. ¿Cuáles son las versiones más recientes? Y aquí son los enfoques principales. En el Magerit evalúa activos, amenazas, vulnerabilidades y salvaguardas.
estamos hablando de una manera organizacional. En cambio, en el Octave estamos hablando de riesgos, pero con un enfoque básicamente de información, lo que es el impacto al negocio que estamos hablando. eh, Ciberseguridad, vulnerabilidades de mis sistemas, amenazas. Vamos a dar un ejemplo de esto. Bien, vamos a ver este concepto, integración de Magerit y Octave y el ISO 27005. Entonces, hablamos del que 27005 utilizan las dos metodologías, lo que es el Magerit y el Octave, y también lo que es dentro del 27001. Todo estamos hablando de gestionar riesgos, la protección o salvaguardas a la seguridad, a diferencia del Magerit que utiliza la 31000, que tiene un alcance mayor para gestión de riesgos a nivel organizacional, no solo de la información. Por ello, como ustedes ya lo han mencionado, que quieren una breve explicación sobre la tarea, así que le pongo un espacio a lo que es la actividad, que es análisis y gestión de riesgos de una instalación de IT. Bueno, esos son los objetivos de su tarea, las pautas de elaboración. Como verán, en su tarea se basa principalmente en la metodología Magerit, utilizando la herramienta Pilar. Como nosotros no estamos en España, les doy la opción de utilizar la metodología Octave. Octave es opcional. Ustedes deciden cuál utilizar. Si quieren seguir la tarea tal cual, no hay ningún problema. Si quieren seguir con el Octave, vamos a ver el tipo de herramientas que vamos a utilizar y yo les di algunas plantillas en Excel en donde vamos a poder identificar los riesgos, los activos, si es alto riesgo. Y también les proporcioné lo que es un documento de Octave que es paso a paso a seguir, básicamente, de esta metodología. Entonces, ustedes pueden tomar la opción, la metodología que ustedes crean utilizar. Aquí, en el caso de Octave, les pongo el ejemplo que el primer paso, digamos, es establecer la criteria de lo que es la medida del riesgo. Como paso número 2, desarrollar lo que es el profile de los activos de información. Y tenemos en el paso número 3, identificar los contenidos, los containers de los activos de información, las áreas de preocupación. Vamos a identificarlas. También cuáles son los escenarios de amenaza. Vamos a identificar los riesgos, analizamos esos riesgos y seleccionamos cuál sería la mejor opción para mitigar esos riesgos. Las plantillas que subí a la carpeta de documentación, van a encontrar pues estas plantillas en donde ustedes van a identificar cuáles son esos activos que van a considerar si tienen algún tipo de riesgo o no. Aquí estamos hablando de nuestra triada. Recuerden, aquí tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuáles serían las notas? Aquí tenemos los riesgos y volvemos a la vulnerabilidad, probabilidades, cuáles son las amenazas. Bueno, todas estas plantillas, pues ustedes las pueden llenar de acorde a los activos que están siendo identificados, que contienen ciertos riesgos basados siempre en lo que es la triada. Bien, ¿alguna pausa aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sí, señor. ¿También? ¿Qué pena? Sí, Dana. No escuchamos a Dana.
Listo, profe. Lo que pasa es Sí. que tengo una duda. ¿Hay algún ejemplo? Nunca lo he hecho. Entonces quisiera saber si me puedo guiar de, digamos, algún libro o algo para hacer la actividad. Digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, a la metodología Octave. Sí, ahí tenemos el documento de paso a paso de lo que significa y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo realizamos este tipo de análisis. Bien, un Ah, ok, ejemplo real, práctico. perfecto, gracias. Sí, José. Hola, sí, una duda. Para la tarea, tenemos, por ejemplo, si utilizamos la metodología Octave, perdón. Sí. Entonces en la tarea desglosaríamos los ocho pasos o tenemos que basarnos en las rúbricas. ¿Cómo sería? O ambas. No, se basan en los pasos y en base a los pasos empiezan a llenar estas plantillas. Porque tenemos que identificar O cuáles son los activos, cuáles son los riesgos y en base a eso nosotros ponemos la información en las plantillas. correcto, correcto. Podemos, o sea, sí, o sea, en los pasos que pide Octave, podemos ir llenando esas plantillas, pero Sí. me refiero más, a los criterios de evaluación, perdón. A los criterios, ustedes van a considerar cuáles son esos criterios. Si los consideran altos, va a depender del tipo de negocio que se está evaluando. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que vean más o menos lo que me refiero con evaluación de riesgos y cómo se consideran altos y por qué. No, no, perdón, los criterios para la calificar. O sea, en la tarea hay cuatro criterios bueno, sí, Con cinco la criterios, perdón. rúbrica, Ajá, sí, sí. dentro de las rúbricas van a ser básicamente similares, nada más que vamos a cambiar el concepto. En lugar de utilizar el pilar, por ejemplo, y captura de pantallas, pues ustedes me pueden anexar pues las plantillas ya llenadas como si hubieran hecho las capturas de pantallas de pilar. Ok, creo que sí lo estoy entendiendo. Bueno, igual si tengo más dudas le pregunto. Gracias. Sí, de nada. Edson, Sí, gracias, profe. Bueno, yo ya hice el trabajo, de hecho estaba preparando ya todo lo que es la parte de la memoria para subirla, pero ahorita con esto creo que igual y no entré ahí en los foros, quizás lo platicaron. Nada más me entra la duda del tema de los activos, porque el tema de los activos es con lo que partes para hacer la tarea, o sea, bueno, con lo que partes para hacer la parte del ejercicio. De ahí de los activos obviamente se define, ya se viene todos los otros temas de las clasificaciones de riesgo, las salvaguardas, etcétera. sí. Pero entonces nada más quería confirmar si los activos siguen siendo los mismos que vienen inmersos dentro dentro, pues vaya, del caso de uso que nos comparten. Y, o si hay también algo o se cambiaron esos activos. Nada más quería tener ahí, confirmado eso, porque yo lo hice con base al caso de uso que viene tal cual en la tarea. Y pues Ujú, ahí, obviamente, pues estuve identificando los activos que yo iba a estar subiendo, pero quería sí. confirmarlo por si también no sé, en el foro eso se subió aparte algo adicional a estas plantillas, algunos otros activos o si No, está no, correcto. solamente las plantillas y la metodología. Solamente se subió eso. Ah, perfecto. Ok, entonces creo que entonces todo está correcto como lo hice. Nada más esa era mi duda. Y también la última, las evidencias, porque Pilar sí, obviamente por la modalidad no me deja a mí, no nos deja descargar. ¿Las Sí. puedo poner sobre el mismo documento que le estoy haciendo o pongo como un anexo adicional todas las plantillas de los soportes de cada uno de los criterios? Puede poner como anexo. Ujú. Ah, ok, Sí. perfecto. Eh, bien, tenemos algunos comentarios en el chat. Dice, ¿dónde obtenemos el documento? Está en la carpeta de documentación. Ahí lo subí. Si no lo encuentran, posiblemente me falta subirlo para otros grupos, pero voy a checarlo. Si no lo ven, el día de mañana lo subo si es que falta en los otros grupos, pero en la mayoría yo siento que ya deben de tenerlos. Eh,
Ok, si dice falta, entonces vamos a subirlo para el día de mañana temprano. Le subo esa documentación. Bien, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Parece Profesor, que yo ya. tengo una pregunta. Sí. Em, ¿Cómo podemos definir qué, qué instalación de TI es la que vamos a analizar o cuál pudiera ser un escenario de análisis? ¿Cuál podría ser un escenario de análisis de amenaza? ¿O a qué se refiere? Sí, para el análisis de riesgo, o sea, tomamos, no sé, la empresa donde trabajamos o a qué se refería esa parte. No me queda claro. Su tarea tienen ciertos activos y alguna empresa. Si ustedes quieren realizar algún otro ejemplo de su propia empresa, entonces ahí se los dejo a ustedes. Si quieren realizar el ejemplo de otra empresa, ya que vamos a utilizar la metodología Octave, también lo pueden realizar si así ustedes lo deciden. Pero el ejemplo que muestra ahí en la tarea es de esas que tenemos que hacer, ¿verdad? El ejemplo que se muestra así. Ah, ok, ok. Bien, vamos a seguir platicando lo que son análisis de riesgos. Bien, antes de empezar el análisis de riesgos, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre la tarea? Sí, profe, disculpe, yo acabo de llegar. No sé si pudiera darme una breve explicación rápida. De la tarea habíamos dicho que puede utilizar lo que es el Majarid o lo que es el Octave. La documentación se encuentra en la carpeta de documentación y ahí se puede realizar todo este proceso. Y vamos a llenar esas plantillas que mencioné. De eso platicamos, Bruno. Ok, gracias. Bien, análisis de riesgos, tenemos lo que es identificación de activos, establecimiento de dependencias entre activos, valorización. Punto importante, ¿cuáles son las amenazas? Identificación, clasificación, valorización. ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuáles serían mis salvaguardas? La normativa y procedimientos de seguridad, impacto y riesgos residuales son puntos importantes. Si lo vemos en una manera gráfica, tenemos en la parte de la derecha, tenemos cuáles son mis activos. De estos activos, pues van a tener un cierto valor. Estos están expuestos a algún tipo de amenaza y si es así, ¿cuál sería esa amenaza? El tipo de activo de dimensión o amenaza, nivel de riesgo, vamos a salvaguardar o a proteger nuestra información, es decir, a mitigar esa amenaza. Dentro de estos activos tenemos cuál sería el impacto residual, el riesgo residual. Básicamente, si lo vemos de alguna manera, estamos hablando de cómo identificar nuestros activos, cuáles los que nos interesan, normalmente los de información, a lo mejor una base de datos, cuáles son las aplicaciones. eh, Vamos a dar un ejemplo entonces de cómo realizamos este tipo de metodología utilizando un sistema que se llama Cache Manager. Es un sistema real para ver cómo nosotros podemos identificar cuáles son estos activos, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y cómo podemos nosotros identificar. Bien, vamos a irnos directamente a nuestra pizarra para que platiquemos un poquito sobre este sistema. Me avisan cuando se vea la pizarra. Sí, ya la vemos. Sí, ya se ve. Hablamos que hay una aplicación que se llama Cache Manager. Bien, primero necesitamos saber qué es el Cache Manager,
más o menos cómo funciona, cuál sería su estructura, si es un proceso de riesgo, vamos a ver el por qué. Y cómo identificar, pues, qué es un activo de riesgo, qué es lo que tenemos que hacer y en base a lo que es la triada. Ya habíamos hablado de la triada y dimos un ejemplo de lo que es la triada. Si estamos hablando que existe confidencialidad, estamos hablando que existe autorización. Una autorización, autenticación. Integridad, estamos hablando de que mis datos no los puede modificar nadie que no esté autorizado y deben ser íntegros, no van a cambiar si yo no lo cambio. Disponibilidad, que todo mi sistema funcione y que yo pueda realizar los movimientos correspondientes. Entonces, básicamente en esto nos vamos a enfocar. Bien, déjenme ver dónde dejé el, el borrador. Ya lo encontré. Perdón, Bien, profe, pero Cash Manager entonces es una metodología. no, es un programa. Ah, un programa literal. Ok, ok, gracias. Sí. Ahorita vamos a ver por qué se identificó como riesgo, un activo de riesgo y por qué impacta la triada. Bien, vamos a ver entonces qué es el Cash Manager. El Cash Manager es una aplicación, una aplicación. Ahora bien, ¿cuáles serían los riesgos principales de un sistema financiero o de un sistema bancario, que está también un sistema financiero, casa de bolsa, todo lo que maneje dinero, cualquier tipo de aplicación que maneje dinero se considera de alto riesgo, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber un impacto financiero. Entonces, si estamos hablando de que alguna aplicación realice movimientos de dinero, entonces es un activo que se considera como de alto riesgo. ¿Qué otro activo podemos considerar de alto riesgo? Cualquiera que tenga a lo mejor algún tipo de impacto eh, de imagen en la organización que posiblemente si tenemos movimiento de dinero sería uno o bien lo que es llamado el PII. El PII es la información en donde va a identificar a la persona, es decir, datos sensibles, información sensible. Si alguien obtiene esa información, pues se considera de alto riesgo. Entonces, básicamente ya encontramos pues activos en la parte de la información que podemos considerar de alto riesgo. Bien, dentro de mis sistemas de información, ¿cuáles son las aplicaciones que manejan dinero? Pues una aplicación es el Cash Manager, por lo tanto, lo consideramos como de alto riesgo. Por lo tanto, debemos de implementar pues cierta seguridad, monitorear todo este proceso en base a lo que es la triada. Por lo tanto, el Cash Manager debe estar siempre disponible. Bien, ¿qué hace el Cash Manager? Bueno, el Cash Manager, una de sus funciones principales es el envío de dinero a lo que son los llamados wires o cash wire. Los cash wire básicamente es envío de dinero pues de un país a otro país que puede incluso comprar algún tipo de lo que le llaman FX, que son monedas. Alguien a lo mejor puede comprar dólares, puede comprar, no sé, yenes, pesos mexicanos, bolívares, etcétera. Entonces, vamos a tener pues información como son los FX rates, dependiendo. Entonces va a haber intercambio aquí y movimiento de dinero. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? De mi parte, Ah, sí, sí. profesor.
Perdón, nada más, entonces, es una aplicación, pero que se usa con la metodología Octave, ¿correcto? ¿Es lo que entendí? No, es una aplicación en donde nosotros vamos a identificar el por qué esta aplicación es de alto riesgo. Vamos a ver cuáles son las amenazas y por eso estamos aplicando nuestra metodología. En esta metodología ya identificamos un activo de información que se llama una aplicación de Cash Manager. ¿Por qué? Porque maneja dinero y también maneja información que puede identificar a nuestro cliente o a alguna persona y por lo tanto esto se considera de alto riesgo. Entonces en las plantillas que yo les mencionaba, ahí vamos a poner cuál es mi activo. En este caso mi activo se llama Cash Manager, que es una aplicación que es en la triada, pues estamos hablando de que vamos a verificar si te existe la confidencialidad, quién accesa al Cash Manager. Tenemos usuarios, tenemos passwords, tenemos personal restringido específicamente. Vamos a ver cuál es el proceso y qué puntos podemos considerar como vulnerables para nuestra cualquier tipo de amenazas, que también vamos a ponerla en la plantilla. Escenario número uno, amenaza número uno. Amenaza número dos, dependiendo de cómo está la infraestructura que maneja el Cash Manager. ¿Sí me estoy explicando? Sí, muchas gracias, ya estaba perdido. Gracias. Bien. Yo tengo una consulta, profesor. Sí. Entiendo que acá como el rubro principal de la aplicación que Casi no le escucho, como que se corta. No sé si los demás me escuchan. Sí, suena y ahora, como trabajo. y ahora me escuchan mejor. A ver. ¿Aló? Sí, le decía, para considerarlo alto riesgo es porque la parte de movimiento de dinero es como el flujo principal de la aplicación, así es. Sí, sí. Pero si fuera una aplicación, por ejemplo, acá en Nicaragua existe algo que se llaman centrales de riesgo, que es Sí. donde va a caer toda mi información de cómo estoy yo, por ejemplo, con los bancos y con cualquier otro negocio, si estoy en mora, si alguna vez me han embargado. En este caso, no hay movimiento financiero, pero sí hay información confidencial. Entonces, en ese caso, el acceso a la información sería de alto riesgo, así es. Sí, de alto riesgo si estamos teniendo datos sensibles. Sí, de alto riesgo. Bien. Bueno, como les mencionaba, una vez dicho esto, entonces vamos a ver cuál es el flujo de los datos para que veamos cómo funciona entonces el Cash Manager. El Cash Manager entonces tiene una aplicación en donde tenemos una interfaz de usuario. De esta interfaz de usuario vamos a tener un llamado screen y vamos a tener otro que sería el screen, más bien sería un pre-screen, y tenemos lo que son ya los approvals, las aprobaciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando requiere algún tipo de transacción que realice un movimiento de dinero, como ustedes saben, en diferentes países tenemos países que tienen ciertas sanciones. Por ejemplo, como Rusia, tenemos como Corea del Norte, que no se puede manejar o no pueden enviar dinero porque están sancionados. Y si nosotros encontramos que viene esa transacción de este país con esta moneda, entonces aquí nosotros lo podemos capturar o eliminar para que no lo dejemos pasar. Entonces hacemos un pre-screen de todas mis transacciones. ¿Quién lo va a hacer? Personas autorizadas. Bien, una vez que lo aprueban, entonces pasa y continúa ahora sí el flujo. Entonces, ya vimos que existe en la parte de confidencialidad, tenemos autorizaciones, prescript y approvals. Bien, en base a estas sanciones.
Bien, ¿cómo funciona entonces este sistema? ¿Cuál es el flujo? ¿Y cuáles son posiblemente los puntos que pueden ser vulnerables o que pueden ser de cierta amenaza? Bien, tenemos una aplicación aquí que se le va a llamar una aplicación de tipo ruteador, un router, pero no un router físico. Estamos hablando de una aplicación que se le va a llamar un router, porque dependiendo del tipo de transacción que venga, pues entonces va a redirigirlo a diferentes sistemas. Suponiendo que estamos hablando de un cash wire, que es un movimiento de dinero en donde se va a enviar un dinero de un país a otro país. Entonces llega a la aplicación lo que es del router y esta aplicación se va a conectar directamente contra un broker, contra un broker. Este broker se va a conectar con Swift para hacer el clearance de mi dinero y decir, doy el visto bueno del dinero y entonces regresamos al broker y el broker lo regresa a nuestro sistema. Aquí estamos hablando varios tipos de seguridad. Número uno, en esta parte estamos hablando de que es la empresa. Pero de aquí de la empresa va a tener que salir esta información a un broker. ¿Cómo va a salir esta información? A través de una conexión de tipo VPN, utilizando lo que es un IBM MQ Message, para que llegue directamente al broker. Aquí tenemos el MQ Message, ellos lo guardarán en una base de datos, se lo envían a Swift, regresa el Swift y nos va a regresar un MQ Message directamente a nuestra empresa para saber si se fue el clearance o fue aprobado o no. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí entendemos el flujo? Sí, maestro, gracias. ¿Todos conocen lo que es el MQ Message? ¿O lo explico? No, de mi parte no, profesor. No, profe, yo no. Tampoco de mi parte. Bueno, voy a explicar, porque son puntos importantes, porque nosotros tenemos que identificar si existe una vulnerabilidad. Existe vulnerabilidad aquí en el MQ, existe vulnerabilidad en el router, existe alguna vulnerabilidad en esta zona que nos vaya a perjudicar. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las posibles amenazas, suponiendo que si yo no tuviera un VPN y solamente estuviera con un HTTP, normalmente, entonces aquí ya vemos que la información viaja sin cifrado y por lo tanto aquí ya existe una vulnerabilidad grande que es una amenaza. Bueno, no es el caso. Voy a hablar lo que es esta partecita, de lo que es el MQ Message. Y para esto, conceptos, bueno, voy a borrar esto para que veamos. Hay conceptos básicos que se llaman estructura de datos. No sé si alguna vez llevaron alguna materia de estructura de datos. Bien, en esta estructura de datos, ustedes quizás recuerdan o no lo que son las pilas o las colas, que serían el stack o bien sería el queue. ¿Cuál es la estructura de datos? En cuestión de colas, si ustedes recuerdan, hay una que se llama first input, first output. First input, first output. Básicamente, lo que llega primero es lo que se va a leer. Y dar un ejemplo en lo que es el queue, cuando ustedes van a la fila de un supermercado, pues el primero que llega es el primero que sale. Y así se van enfilando, se ponen en fila todos, pues básicamente es esta estructura de datos. En el caso de lo que es pilas, sería el último
que entra es el primero que sale, de tipo LIFO. Entonces tenemos dos tipos de estructuras, el tipo FIFO y el tipo LIFO, que serían pilas y colas. En el caso de una stack, el primero que entra, pues se queda aquí, sería el primero que entra, el segundo que entra, bueno, aquí el segundo, el tercero, y cuando lo lee, entonces va a leer primero el tercero. Bien, ¿cómo aplicamos este concepto en nuestra vida real, digamos, en una aplicación? A lo mejor algunos lo vieron y se quedó en la teoría, pero no se aplicó en la vida real. Bueno, en el caso de pilas, tenemos una estructura de datos, algún programador se utiliza mucho en lo que son los juegos de video. Por ejemplo, en los juegos de video, todos a lo mejor conocen el Mario Bros. En el Mario Bros, pues se puede tener lo que son las vidas o lo que son las monedas. Suponiendo que tenga 3 vidas en el Mario Bros, entonces cuando se borra una vida, entonces tenemos 2 entradas y cuando gana una vida, pues entonces se vuelve a llenar esto. Entonces ya en las 3 vidas y ya no nos importa si la primera vida que nosotros obtuvimos es la primera que va a usar. Aquí ya no nos interesa. Estamos hablando porque todos son vidas y finalmente la última que entra, pues va a ser la primera que sale. Entonces, básicamente se aplica este concepto de teoría, pues en lo que son juegos de video. En el caso de Cube, se aplica en lo que le llamamos los mensajes, el MQ Messages, en lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué significa? Significa que esta aplicación le va a enviar ciertos datos, pero para que esos datos no se pierdan, se van a guardar. ¿En dónde se van a guardar? En un mensaje. Y ese mensaje va a llegar a un servidor que se llama IBM MQ y va a guardar estos mensajes. Cuando otra aplicación lea estos mensajes, entonces aquí sí, el primero que llega va a ser el primero que sale. No vamos a empezar a procesar los últimos que llegaron, sino los primeros que llegaron. Entonces aquí utilizamos la estructura de datos del tipo Cube. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Ahora sí. Bien. Entonces, esta aplicación le va a mandar mi información a un servidor de tipo IBM MQ. Por lo tanto, aquí de este lado de la empresa, tenemos el lado de la empresa, otro servidor que es igual un IBM MQ que se va a conectar remotamente con otro servidor en otra compañía. Entonces, aquí estamos hablando que es el broker. ¿Ok? Entonces, al lugar que utilice un API, al lugar que utilice otro tipo de conexión, simple y sencillamente toda la información se la va a enviar directamente aquí. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar, digamos, la opción de que nuestro proceso, si se cae, se pierda la información. Yo guardé esta información aquí en mi servidor este mensaje y se lo envío a mi broker. Yo puedo reprocesar ese mensaje si me lo pide el broker. Entonces yo ya guardé mi información porque no puedo perder que este cache wire se pierda en mi proceso. ¿Por qué? Porque este proceso no es de mi empresa exclusivamente. Yo debo de irme a otras organizaciones para poder aprobar ese movimiento de dinero. Yo no lo hago, lo hace la organización de SWIFT. Normalmente todos los bancos, organizaciones que manejan dinero a nivel mundial, pues tienen que ir aquí a SWIFT. Entonces, necesito yo guardar esos datos y los guardo en el IBM MQ.
como mensaje. Y ahí va a tener la información, los datos del cliente, cuál es el monto que quiero enviar. Tenemos los FX rates, el tipo de cambio. Toda esa información va incluida en esto. Por lo tanto, ¿cuál sería una amenaza? Una amenaza sería que alguien capture esa información que contiene datos sensibles, incluyendo los datos de identificación de mi cliente. Por lo tanto, lo que hicimos para salvaguardar esta información, para protegerla, es utilizamos un VPN directamente de aquí y acá. Tenemos el firewall que únicamente va a estar abierto para un rango de puertos, específicamente de esta IP o esta dirección IP de aquí a acá, y nadie más puede ingresar. Esta aplicación no está publicada al Internet, es totalmente interna. Y esta información, ya quedamos con un VPN, va a enviar directamente el mensaje al MQ. Por lo tanto, el broker va a poder leer todos estos mensajes y procesarlos. ¿Ok? Yo ya le envié los mensajes. Ahora depende del broker que me regrese la información ya que ha pasado por Swift. Ellos hacen lo mismo para Swift, les regresan la información y ellos le regresan la respuesta también en forma de mensaje. Nosotros procesamos el mensaje y ahora sí, en el Cash Manager va a aparecer que nuestro envío de dinero pues va a tener un estatus de aprobado o no, dependiendo de la respuesta de Swift. Entonces, originalmente nuestro estado de esa transacción cuando la enviamos al broker, está en pendiente. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos para nosotros poder liberar ese dinero. ¿Cuál es un plan B? Un plan B es que tenemos otro sistema en donde si este sistema falla, nosotros podemos enviar este cash wire de forma manual. Es decir, tenemos otro proceso de forma manual que nos saltamos al broker, nos vamos directamente a Swift y Swift nos regresa. Tiene un costo mayor, por eso no lo utilizamos, utilizamos este proceso. Bien, hago una pausa hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sí, Dana. Profe, ¿ese broker funciona como un bus, como un orquestador? Él es el intermediario. Intermediario. Ok. Intermediario. Es decir, que a nosotros nos podemos conectar directamente a Swift, pero sería más costoso. Entonces estamos Mm, utilizando un intermediario que nos mande esa información directamente a Swift. ¿Por qué es más costoso? Porque Swift nos exige cierto tipo de arquitectura en seguridad para que nosotros podamos enviar ese mensaje a Swift directamente. mm, Entonces necesitamos comprar más servidores, tener más procesos de seguridad, porque eso es lo que exige Swift. Como ellos ya lo tienen, entonces nosotros le enviamos esa información y ellos lo procesan entre ellos dos. Entonces es un ok, intermediario. ok, vale, gracias. Bien, ¿alguien más? Bien. Bueno, una vez dicho esto, entonces, ¿cuáles son nuestros riesgos y cuáles son nuestras amenazas? Ya vimos, dentro del Cache Manager tenemos lo que es el ruteador que es interno. Tenemos nuestro broker, tenemos nuestro IBM MQ, tenemos lo que son bases de datos. Entonces, en nuestro router que va a manejar nuestro sistema, este sería un tipo de activo. Todos son activos. El broker también se ha considerado como activo. Un activo que serían los llamados assets, parte de mi proceso,
¿Cuáles son las amenazas? En este caso, lo que es el router tenemos considerado como alto riesgo. Alto riesgo. ¿Por qué? Porque maneja el dinero. Tenemos el broker que es intermediario, tenemos el IBM MQ también considerado como alto riesgo, porque es el que va a enviar toda mi información. ¿Y cuál amenaza podría tener el IBM MQ? Entonces aquí podemos deslindar cuáles son las amenazas posibles si yo estoy utilizando un IBM MQ. Estoy utilizando un HTTP nada más. Estoy utilizando un VPN. Estoy utilizando un firewall. ¿Qué tipo de información estoy enviando? P22, entonces tengo que registrarlo en algún tipo de herramienta. Normalmente, cuando se generan esto en las organizaciones, en los corporativos, utilizamos una herramienta que se llama Colibra. En este tipo de herramienta Colibra se realizan este tipo de riesgos, se incluye aquí en Colibra para verificar quién es el dueño de estos riesgos y cómo mitigarlos, ya que son a veces los dueños de estos procesos, es decir, quién es el responsable, quién es la persona delegada. Bueno, todo esto en este tipo de herramientas se pone toda la información y constantemente se está certificando de que el proceso sigue tal cual, no existe otro tipo de amenazas o alguna vulnerabilidad que se haya encontrado. Se corre ciertas herramientas como el Pentest en todos estos programas para verificar si existe algún tipo de vulnerabilidades y encontrar si existen otro tipo de amenazas. Bueno, esas amenazas son posibles y cómo mitigarlas. Si vemos que es un HTTP, pues lo podemos mitigar con un HTTPS. ¿Qué certificados se utilizan? Se utiliza un VPN, si se utiliza bien, entonces ya está mitigada la amenaza, por ejemplo. Tenemos un firewall, sí, también estamos mitigando las amenazas. Entonces, constantemente estamos verificando cuáles son las amenazas y cómo lo vamos a mitigar. Eso es parte de nuestro análisis de riesgos. No sé si está quedando claro. Sí, Disculpe. está. Bastante Siga, claro, maestro, profe, gracias. pero sí he notado que no mencionan amenazas a nivel de sistema operativo, profesor, como escaneo de puertos y otros Sí. temas similares. Sí, también podemos tener amenazas de sistemas operativos, escaneo de puertos, pero tenemos que ver ya toda la infraestructura. Estamos ahorita basándonos específicamente en lo que es el Cache Manager. Por eso todo va a depender de lo que es el negocio, de qué se está tratando. En este caso nos basamos únicamente en una simple aplicación llamada Cache Manager y estamos viendo que envuelve, sí, hay sistema operativo en los servidores, pero esto ya le compete al área de seguridad como tal. Ya otro tipo de amenaza, estamos hablando de software, estamos hablando de que si existen las actualizaciones, qué tipo de sistema operativo estamos utilizando Windows, estamos utilizando Linux, qué tipo de seguridad estamos implementando, cuáles son los agentes que se han incluido en estos tipos de sistemas operativos para que constantemente busquen algún tipo de vulnerabilidad. Y si existe eso, entonces tenemos que mitigarlo. Pero este tipo, específicamente lo que son sistemas operativos y firewalls, lo dejamos área de seguridad. En el caso muy específico de algún programa, eh, aquí es en donde nosotros realizamos pues toda nuestra metodología. Pero sí, buen comentario, también podemos tener el caso de los sistemas operativos. Muy bien. Edson. Sí, profe, solamente para complementar y entender un poquito la metodología, porque si utilizábamos, bueno, creo que igual y sea de parecer, porque esto es la primera vez que también lo veo,
Pero Sí. entonces cuando estamos haciendo la valoración de los activos, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Sí. Identificamos los activos, tengo que Ujú. hacer mi valoración de activos que son alto, medio, bajo, así Sí. digamos que de acuerdo a la metodología. Y Sí. esta valoración de riesgos también, nada más para puntualizar, y es duda, Ujú. la hacemos a través ya de de la triada, ¿no? A través Sí. o sea, nos apoyamos de validar en el tema de la autorización, de la integridad, de la disponibilidad, Sí. cómo vamos a valorar estos riesgos por cada uno de ellos. O sea, haz de cuenta que para el router yo pongo mis tres columnas hacia la derecha y pongo Ujú. mi autorización, mi integridad y mi disponibilidad, y sobre Sí. eso veo cómo me va a afectar el router en tema de autorización, cómo me va Sí. a afectar en tema de integridad y cómo va a afectar en tema de disponibilidad, si es alto, medio, bajo por cada una de las clasificaciones, ¿no? Sí. Exactamente. Ok. Muy bien. Joel. Disculpe, docente. En este caso, IBM en QM de este se clasifica como un activo dentro del proceso que está explicando. Sí, es parte de un activo porque enviamos información confidencial. Entonces, ¿cuál sería la amenaza si no estamos utilizando correctamente o configurado correctamente esta aplicación o este servidor? Entonces, es parte de mi activo. Muy bien, gracias. Eso más que nada. Ismael. Sí, profe, entonces fíjese que estoy un poco confundido Ajá. porque entiendo que la clase es ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, relacionando esto un poco hacia la tarea, Sí. el tema de disponibilidad se menciona que la red corre sobre Wi-Fi. Sí. Entonces, ¿qué le digo yo? Con un Wi-Fi yo le hago un ataque de tipo Evil Twin y automáticamente le boto la VPN a ellos, Sí. capturo contraseña y estoy adentro. Entonces, Sí. eso sí se toma como cuenta porque también he visto que no se toca temas como punto de red. Sí, Entonces, en el pero hay tema de que la ver si la red de Wi-Fi puede entrar a este sistema. Este sistema tiene seguridad. Aunque estén dentro de la red, no pueden entrar a Cache Manager sin volver a autenticarse. ok, pero en el caso de la tarea, básicamente sí, porque por ejemplo, yo hago primeramente un ataque de Evil Twin para Ujú. capturar la contraseña. Una vez con la contraseña, me meto a la red. Con la red puedo hacer un ataque de, ¿cómo se llama? De Ujú. McFlooding para Ujú. que me llegue toda la información. Luego hago un Wireshark para capturar toda la paquetería Sí. y ahí podría tener mucha información. Sí. Entonces, o Bueno, sea, es decir, hasta qué nivel vamos a llegar con la tarea, porque yo le puedo decir, me voy por el lado de seguridad, sí. rompo la red, eh, hago escaneo de todo el tráfico entrante para capturar contraseñas y toda la Ahí es cosa. donde vamos a poner cuál es la amenaza y vamos a poner cómo mitigarla. Ah, ok, pero en este Entonces, caso sí contaría como una amenaza. sí, sí cuenta como una amenaza, claro. Ah, ok. Bien, bien, vamos a seguir. Bien, una vez que ya quedó más claro de cuáles son mis activos y mis riesgos, entonces continuamos. Pregunta para ustedes, ¿qué puedo hacer para evitar un riesgo cuando ha sido identificado? Ejecutar un plan de acción ante las amenazas de acuerdo al tipo de amenaza que se está identificando y pues tratar de solventarlo, en este caso usando las VPNs o protocolos de seguridad y tratando de restringir con autorizaciones o autenticaciones el acceso a todos los sistemas que haya en el tráfico de la red. Básicamente, tratar de evitarlo, mitigarlo o reducirlo. Perfecto. ¿Se podría aceptar un riesgo si lo identificamos? ¿Lo podemos aceptar sin decir no podemos mitigarlo? ¿Se podría o no o no? De acuerdo a lo leído en el material, sí hay casos donde sí se puede aceptar, salvo que no sea el impacto muy grande o no dañe nuestra información a un grado que afecte a la organización, Muy bien. sí, salvo que no hubiera otra opción. Bien. Sí, pienso que sería la última opción, Oiga, aceptar el riesgo.
Perdona que los interrumpa. ¿Podría ser también este ejemplo de cuando a veces se hace el honeypot para que analizar esos ataques entrantes y tenerlo identificado? Que esa sería una de esas cuestiones. No sé si estoy mal. El honeypot básicamente son como trampas en donde si alguien quiere ingresar a nuestro sistema, pues se va directamente a unos servidores que están monitoreados y no dejamos que ingrese ni siquiera a nuestra red interna. Normalmente los honeypots se dan en la zona delimitarizada, pero eso ya es un poco más de ataque a nivel de infraestructura. Ok. Pero en el caso de los honeypot, profesor, yo entiendo que también se hacen así para ver los ataques que nosotros ya conocemos y también los ¿Sí? que no conocemos y así poder agregarlo a la infraestructura de producción. Sí, de hecho, como les mencionaba, si está en producción en la parte delimitarizada, normalmente ahí es en donde los colocan, los pueden colocar en cualquier otro dependiendo de lo que es pues lo que es el negocio, principalmente y cómo está configurada la infraestructura. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que sí podemos aceptar un riesgo. Para fines de auditoría, si no es posible mitigarlos, se puede deber tener una monitorización continua del mismo. Bien, si se acepta un riesgo, ¿se podría transferir a otra empresa como responsable? La respuesta, pues sí. Si es los riesgos, se pueden transferir a terceros y el impacto puede ser financiero o se contrata en un seguro. Muy bien, nos faltan 4 minutos. Nos vamos directamente a nuestro quiz del día de hoy, que sería nuestro quiz número 3 de lo que hemos aprendido. Bien, tienen 2 minutos para realizarlo. Disculpe, docente, en lo que hacemos el quiz, una duda. Sí, ¿La tarea va a ser sobre el caso que está en el documento que se sí. nos compartió o será algún otro caso? Les doy la opción si quieren otro caso, si están utilizando la metodología Octave, pero si van a utilizar la Magerit, entonces sí sería de la tarea, tal cual. Ay, gracias. Bien. Profe, qué pena, se me salió el quiz. ¿Cómo, perdón? No veo el quiz. ¿No ve el quiz en la pantalla? No, no, señor. Um, Ah, espérame, ya lo encontré. Gracias. Eh, Profesor, una consulta. En estos días usted va a estar pendiente de los foros si tenemos consultas o dudas con respecto a la tarea, ¿verdad? sí. Ah, ok, gracias. Un minuto más. Bien, cerramos el quiz. Pasamos a la pregunta número 1. Las series 27.000 sirve como la guía para la creación de un sistema de gestión de seguridad. La respuesta correcta es verdadero. El 96% de ustedes pusieron verdadero. Excelente. Ya les compartí la solución.
la respuesta es en forma general. Número 2, la metodología Octave significa evaluación operacional de amenazas, activos y vulnerabilidades críticas. El 86% de ustedes dijo que era verdadero. La respuesta correcta es verdadera. Número 3, Majerit utiliza Pilar como herramienta en Latinoamérica. El 50% de ustedes puso verdadero y el otro 50% falso. Habíamos dicho que Majerit utiliza lo que es el Pilar en España. No en Latinoamérica. Nosotros vamos a utilizar Octave, se utiliza en Latinoamérica. Número 4, Octave puede utilizar hojas de Excel, el cual implementa esta metodología. El 93% de ustedes puso verdadero. La respuesta es verdadera. Pues muy bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Cualquier otra pregunta la pueden usar el foro y ahí responderemos cualquier otra duda. Bueno, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, feliz Buenas noche. noches, profe. Buenas noches a Buenas todos. noches. Gracias Gracias. por el tiempo, Saludos. profesor. Hasta Feliz luego. noche. Buenas noches.